Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un gusto enorme verles en persona, de veras, después de un año de no poder reunirnos y de no ver más que una camarita así y hablarle a la camarita y tratar de imaginar a toda la gente que estaba al otro lado. Es una bendición enorme verles a todos aquí. Y por supuesto las personas que nos están viendo a través de redes a distancia, pues ustedes igual están aquí en espíritu, aunque sí los extrañamos y deseamos verles y darles un buen apretón, pero ya se acerca el día, ¿verdad, familia? Sí, entonces pues nuevamente vamos a tomar un momentito para orar y luego nos vamos a sentar para recibir la palabra. ¿Está bien? Padre, tú nos has prometido que tu Espíritu Santo nos hablaría y que nos enseñaría las cosas que necesitamos, Señor, y que tú nos darías un entendimiento, una revelación de tu verdad que nos transforma. Y yo te pido hoy que ese espíritu de sabiduría y de revelación esté presente aquí, Señor, y nos hable, Señor. Y que todos nosotros podamos recibir la palabra hasta lo más profundo de nuestro corazón y que ésta cambie lo que somos y cómo somos, Señor, por el poder de tu Espíritu. Y a ti daremos la gloria, Señor, en todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. El día de hoy, como ustedes saben, tenemos ya varias semanas hablando de la palabra justicia y todo lo que esa significa. Y pues la verdad es que es un término que es vital en la Escritura. Es una palabra que, aunque nuestras Biblias la traducen con la palabra justicia, no se entiende así en la Biblia. Para nosotros justicia es el concepto de una balanza, ¿verdad? Que a mí me den lo que me corresponde, que en un pleito, ¿verdad?, se le dé a cada persona lo que le toca. Ese concepto de justicia es el que nosotros manejamos, pero cuando la Biblia usa la palabra justicia, está refiriéndose al carácter de Dios. Está refiriéndose a la postura o a la condición de un ser humano delante del Señor, de una rectitud interna ante Dios. Y como ahorita vamos a ver en algunos elementos, esta es mucho más de lo que nos imaginamos. Y el punto de la palabra es que Cristo vino precisamente para traer esa justicia divina a nosotros a la tierra. Entonces yo quiero que le presten por favor mucha atención a la pastora que va a compartir unas verdades al respecto y luego Dios nos va a llevar a unos puntos de desafíos de fe. En Génesis, cuando Dios llama a Abraham y empieza a llevarlo, Dios le hace una promesa a Abraham muy extraordinaria. Le dijo que él iba a hacer de él una nación grande, una nación completamente diferente, una nación con la cultura del reino de los cielos. Y cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, tiene una conversación consigo mismo en el capítulo 18, en el Génesis 18, y dice: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado sobre él. O sea, la condición de que Dios hiciera venir todas las promesas y todo lo extraordinario que tenía para él, era la razón por la que él le iba a enseñar a sus hijos y a su descendencia después de él que hicieran justicia y juicio. Y justicia es esta rectitud interna, esta justicia, rectitud. Es un poquito difícil para nosotros llegar a entender el término, porque no hay un término en español que defina este concepto.
Entonces, tenemos que encontrar lo que es justicia y rectitud a través de toda la Escritura. En Deuteronomio, el Señor le dijo a su pueblo, a Moisés y a su pueblo, le dijo: la justicia buscarás para que vivas. Y acuérdense que este año fue precisamente, y la razón por la que volvimos a la palabra justicia fue porque el Señor nos dio esta palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué es? O sea, define tu vida. Tú estás aquí porque Dios está haciéndonos un llamado para definir nuestra vida, buscando el reino de Dios y su justicia. Y en las reuniones anteriores habíamos estado viendo varias cosas de lo que era justicia en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la justicia Dios la trajo por medio de la ley, cuando Dios le habló a Moisés los 10 mandamientos y todas las leyes, que son más de 300 leyes, porque el Señor le dijo, cuando habló Dios a Moisés, el pueblo oyó su voz. Y cuando oyeron la voz de Dios, oyeron la justicia, oyeron el carácter de Dios. La ley es una maravilla. Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de leer Levítico, de leer Deuteronomio, y era una cosa extraordinaria. Y cómo fue posible que 2 millones de israelitas abrazaran la ley, porque había leyes muy extraordinarias de la tierra, del trato de unos con otros, de la alimentación, de todas las leyes físicas, ¿verdad? Cómo debían de tratar la tierra. Y los israelitas siguieron, o sea, a pesar de que estaban dependiendo totalmente de Dios, le creyeron a Dios y cumplían la ley. Pero la naturaleza pecaminosa no los hacía cumplir totalmente la ley, entonces Dios se alejaba de ellos. Dios solamente tiene trato con gente justa, y ahorita voy a explicar un poquito más esto, pero solamente, Él no tiene tratos. Él bendice a todos, pero Él solamente tiene tratos con gente justa, justicia a su nivel. Y por eso con la ley era muy claro, era bien clarito. Pero la naturaleza pecaminosa, que no podía cumplir la ley y que ellos tenían como provisión, Dios les dijo, entonces sacrifiquen animales. La sangre va a ser algún tipo de expiación por ustedes, para que yo vuelva a enviar mi bendición sobre ustedes, para que yo vuelva a estar en medio de ustedes. Pero no era la justicia final, porque esta justicia de la ley solamente era temporal. Y el amor de Dios es tan grande que nos quería cerca, totalmente cerca para siempre. Solamente justo. ¿Sabe por qué estamos aquí con una necesidad de Dios todos los seres humanos? Porque todos anhelamos ser mejores o ser buenos, o algo que nos cambie a todos, alguien que nos diga, alguien que nos defina de otra manera. Y la provisión de Dios para que la justicia permaneciera siempre era el Rey justo, era Jesús. Y Jesús venía. Y Jesús le dijo sí a Dios, y le dijo, tú vas a cumplir toda la ley, tú vas a hacer el sacrificio perfecto, tú vas a hacer todo lo que yo demando y necesito, tú lo vas a cumplir. Y todo aquel que crea en mí, en esa obra, va a ser justo. Y yo sé que venimos muy adoctrinados de una religión que de alguna manera nadie nos sentimos totalmente justos y rectos delante de Dios. Por eso es por fe. Dice Romanos, mas ahora la justicia, aparte de la ley, aparte de toda esta ley tan preciosa, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando una persona cree, y yo obra de fe, yo sobre todo este año he aprendido el milagro que es salvación. ¿Por qué una persona cree y otra no? ¿Por qué te acercas y por qué crees? O sea, no vienes aquí a cumplir reglas y cosas de cristianos, ¿verdad? Y esto se hace en vida abundante, esto se hace aquí, esto se hace allá. No, o sea, algo te hizo creer, creíste en la obra
de Jesús, en su sangre, en su resurrección? ¿Creíste lo que dice la Escritura? Que Él murió para limpiar nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y cuando Él resucitó y tú crees, en ese momento tú eres justo delante de Dios. Hace nacer en ti una nueva naturaleza, una nueva criatura, y a través de esa nueva criatura tú empiezas a manifestar la justicia de Dios. Para eso estamos aquí. Por eso dice: busca primeramente el reino de Dios y y su su justicia. justicia. Ahora aquí la clave es la palabra su justicia, no tu justicia, ¿sí? Y aquí es donde hay el choque, porque los seres humanos todos queremos ser justos, y si no lo crees, acusa a alguien de cualquier cosa y ve cómo se defiende, porque nadie queremos sentir que somos malos o sucios o cosas por el estilo, porque Dios no nos hizo para el pecado, nos hizo para la justicia. Pero el problema es que la propia justicia nunca es suficiente. De hecho, cuando tú lees en Romanos acerca de los judíos, hay un pasaje muy grueso que les queremos leer, que estamos platicando ahorita entre las dos reuniones, la pastora y yo. Pero en Romanos nos dice lo siguiente acerca de los judíos. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando tú tratas de establecer tu propio mérito, tu propio yo estoy bien, yo hago las cosas como se deben de hacer, el resultado es de que tú te separas de la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, la justicia de Dios es completamente superior a la que tú y yo como ser humano podemos producir. Y esto es precisamente lo que estamos platicando ahora. Estamos hablando acerca del pasaje en Juan 8, déjeme lo abro y le quiero leer al respecto. Es el pasaje de la mujer hallada en adulterio. Y traen arrastrando a la mujer a una plaza, algún área abierta, y la ponen ahí en medio, y le dicen los fariseos a Jesús: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y luego le insistían en preguntarle, y entonces Jesús voltea y les dice: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y al decir Jesús esto, acuérdense, estos son fariseos que están reclamando actuar justamente conforme a la ley, y Jesús sube el estándar y dice: no, la justicia de Dios es donde nadie o donde la persona no tiene pecado. ¿Quién de ustedes está a ese nivel? Porque nosotros todos establecemos nuestra propia justicia en comparación. Yo no soy como fulanito, yo no soy como menganita, yo no hago esto, yo no digo aquello, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros establecemos, y el efecto de esa justicia propia es el dedo acusador, automáticamente. En el momento que tú mides lo que tú haces y tú dices: yo pues estoy haciendo mi mejor esfuerzo y lo estoy haciendo pues bien, no perfecto, pero ahí la llevo, ¿verdad? Volteas a alguien que no hace lo que tú haces y automáticamente lo juzgas y lo acusas, y eso es lo que hicieron ellos. Así que Jesús les recordó: no se trata de tu justicia, se trata de la mía, y la mía es el que no tenga pecado. El único que estaba ahí que cumplía esa justicia era Jesús mismo. Y cuando todos se van acusados por su propia conciencia, ¿verdad? Entonces Jesús justifica a esta mujer, la hace justa, la hace pura. Le pregunta: ¿dónde están todos los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? Y el Señor dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. El único que podía aventar la primera piedra. Ahora, cuando tú recibes la justicia que viene de Dios a través de Cristo, o sea, cuando tú ¿qué es la palabra? Cuando tú básicamente desistes de decir: yo estoy bien. Y todos lo hacemos, ¿eh? Aquí no hay ninguno que... Todos tenemos esa inclinación. Cuando tú finalmente dices: no,
Mi propia justicia no. Y recibes aquella justicia perfecta de Cristo. Una de las primeras cosas que suceden es que se acaba el dedo acusador. Se acaba el juicio. Solo juzgamos cuando nosotros estamos apoyándonos en nuestra propia justicia. Pero en el momento que tú recibes la justicia de parte del Señor, porque has creído, ya no hay acusación. Porque la misma que te fue dada a ti, le puede ser dada a cualquier otra persona. Esto es absolutamente revolucionario. O sea, tú no vienes aquí para aprender cómo ser mejor persona. Tú vienes aquí para creer en Cristo. Cristo te hace completamente nuevo y entonces empiezas a caminar en una justicia que en todos los niveles supera la justicia de la ley. En todos los niveles. Por eso Jesús continuamente enseñaba, oyeron que fue dicho, y les citaba algún principio de la ley de Moisés y luego les decía, pero yo digo, y subía la justicia. Pero no para hacernos imposible aquello, porque Él venía a dárnosla. Primero nos la mostró con su propia vida y luego nos la dio a través de su sacrificio. Pero no puedes tener tu propia justicia y la de Él. Entonces obviamente decimos, no, yo no soy justo, pero Él me ha hecho justo. Y el efecto de ello es un cambio extraordinario en tu interior que cambia cómo funcionas. Cuando recibes a Cristo y naces de nuevo, porque esta es la realidad en la que debes operar, en un nuevo nacimiento, donde tú ya no eres más. La cosa más extraordinaria que yo he visto y me sigo maravillando de lo que es salvación, es cuando tú puedes distinguir en una persona, esta persona ha nacido de nuevo. Y todo ahorita lucha por negar esta realidad en los creyentes. Dios quiere que operes en la nueva naturaleza, en un nuevo amor, en un nuevo sí, en una nueva dimensión totalmente, en Él dirigiendo tu vida, Él diciendo, rompiendo tus límites y estableciendo una mentalidad, porque justicia es una mentalidad totalmente diferente. Y les quería contar una cosa que me sucedió que ha sido, parece tan simple, pero que fue tan fuerte para mí. Tuve que ir a sacar Yo quería que Tita sacara su licencia de conducir en Estados Unidos, porque tenemos esa posibilidad. Y ya me habían dicho, ¿verdad?, que tenía que estudiar y ya me había platicado Enrique su propia experiencia y pues sé que él, que es tan inteligente, no le fue así muy bien. Entonces yo dije, pues ¿qué me espera a mí? Entonces, y luego, total de que me entregan el manual. Volteé a ver el manual. 90 páginas. Y luego yo dije, me puse muy nerviosa y yo dije, 90 páginas, ¿a poco me van a poner preguntas por 90 páginas? Y como buena mexicana, ¿verdad? Yo dije, ¿qué sirve y qué no sirve? Y entonces empecé y pues, que las multas, ¿qué pasa con que si tienes multas por conducir con una licencia inválida? ¿Qué pasa cuáles son las multas de un adolescente si el adolescente no quiere presentar sus papeles? No, pues eso a mí no me sirve. De el seguro, cómo deben de ser los seguros, para qué sirven los seguros, un montón de cosas que yo dije, no, eso no. ¿Y cómo se llama la ley? Si la quebrantas, si te encuentran bajo los efectos de drogas, y cuál es la ley que quebrantas si te encuentras bajo los efectos de alcohol, y qué pasa con esto, y un montón de cosas. Yo dije, no, lo que sirve es todas las, ¿cómo se llama? Pues todas las señales, y luego son como 125 señales que las vemos todo el día y no sabemos de qué se tratan. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer para aprendérmela? Y luego mi marido, como estaba medio mal traducido, pues él ayudándome a traducir, ¿verdad? Pero era un día antes, y entonces llego a la famosa, ¿cómo se llama?, prueba, y al examen, ahí me tuvieron y todo, y entonces me entregan, era nada más 25 preguntas, y yo dije, ya pasé.
Y entonces que empieza y viene, ¿cómo se llama la ley que quebranta? Si, no, si y cómo, cuánta es la multa, con cuánto se le retira la licencia al adolescente que encuentran infraccionando, quién sabe qué, todo lo que no leí. Y entonces había nada más nueve preguntas de las señalizaciones, y entonces la señorita muy ¿Y preocupada, cómo te ¿verdad? fue? Entonces me dice, no, señora, mire, si usted se hubiera sacado 9 mal, pues la hubiera pasado, dijo, pero se sacó 10 mal, entonces, pero mire, hay un curso por internet. Hágalo, son 6 horas nada más, ahí van a venir todo, y ahí mismo, señora, porque usted va a pagar $35, entonces ahí mismo usted responde y ahí mismo va a recibir su certificación. Muy bien, entonces al otro día, pues las famosas 6 horas fueron 2 días, ¿verdad? Porque eran muchos detalles, y en la mañana y en la tarde, y termino el examen y lo paso. Saqué como 1 o 2 mal, entonces, pero me cae el 20 estando ahí, estando y viendo bien o escuchando bien todo el examen y toda la explicación de lo que se trata, que te enseñan todas estas cosas, es porque tú tienes que entender que es un privilegio y una responsabilidad manejar, y que todo lo que tú no hagas bien va a afectar a otros. Y en ese momento vi y dije, por eso Estados Unidos, aunque está con tanta decadencia, toda su cultura está en todas sus leyes todavía, y está ahí en todo la del manejo, y en todo lo que te hacen, te explican el por qué y cómo afectas a otros, etcétera, etcétera. Y bueno, lo pasé, pero traemos un chip, todos nosotros, en muchas cosas, de que lo que se trata es vamos a salir rápido y de lo nuestro. O sea, vamos a hacer las cosas rápido y no, ¿verdad? Hay muchas cosas a las que decimos que no. Hice ahora la prueba de manejo y era un examen de viejitos. O sea, era una vuelta a la cuadra. Y fíjense, muy interesante, porque había ido conmigo Mike, mi yerno, y él me dice, mira, en Estados Unidos, en preparatoria, en el último semestre, todos los muchachos deben de tomar el curso de manejo por un semestre. Y si tienen cosas especiales precisamente por meter esta mentalidad, ¿verdad? Y nosotros, que mi hijo maneje para que me quite el problemón de que lo tengo que llevar a la escuela, y que rápido que maneje, pues porque ¿cómo no va a saber manejar? O sea, sin el entendimiento de todo, pues voy a la prueba de manejo. Entonces, de veras, o sea, a 30 kilómetros por el lugar más seguro de todo, ahí me llevan. Y no solamente reprobé, ¿sabe qué me puso? Infringió la ley. No me metieron a la cárcel porque Dios es grande. Yo dije, ¿por qué? O sea, porque, y Estefan dice, mamá, pregúnteme por qué. Soy buenísima para estacionarme de reversa. Fue lo primero que me enseñaron a mí. Empecé a manejar a los 11 años. Y hasta ¿cómo se llama? El señor volteó a ver que me estacioné perfecta. Me dijo, ¿no pusiste la direccional? Y no poner la direccional en Estados Unidos es gravísimo, no porque sea la ley, es que no le estás avisando al que viene atrás lo que tú vas a hacer, y tú puedes ocasionar un accidente impresionante. Y la otra cosa fue que no hice bien alto. Hice altos que dicen ellos californianos, no, dice, es que te tienes que parar y tienes que voltear para todos lados porque tú no sabes quién viene, pero todo el asunto es, hazte responsable de que tú puedes ocasionar. No, nos pusieron videos y videos y videos del celular. O sea, y no porque te asusten de todo lo que puede pasar un celular, o sea, te hacen entender, o sea, un segundo de mirar un celular manejando lo que le hace a tu cerebro, y cómo se queda 26, como unos 28 segundos todavía pensando en la conversación de lo que traes acá, y tú ya perdiste toda la atención de lo que está sucediendo alrededor. O sea, todo es piensa en los demás, piensa en los demás.
y me cayó el 20. Dije, eso es precisamente lo que hizo Jesús. Él dijo, todo lo que la ley, la famosa ley de oro, todo lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo con los demás. Es Mateo 7:12 y Y dice así: así que todas las cosas que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. fue algo muy fuerte para mí, de veras, y voy a mi segunda oportunidad y sí me pongo muy nerviosa y lo que usted quiera, ¿verdad? Y luego la edad no le ayuda a uno, etcétera, etcétera. Y sí le pedí al Señor, o sea, lo quiero hacer porque lo quiero hacer bien. O sea, no me interesa que me den o no la licencia de manejar, o sea, quiero hacerlo bien. O sea, si en esto que no tiene problema, una cuadrita de viejitos, ¿verdad? Pero ¿qué voy a hacer en el freeway? ¿Qué voy a hacer en el otro lado? ¿Qué voy a hacer en Parral? Que todo el mundo maneja, no sé cómo, ¿verdad? Pero toda esta mentalidad en la que al entrar en contacto con la palabra de Dios te desnuda tu propio egoísmo y el por qué hacen las cosas. ¿Por qué hacen las cosas? Porque yo quiero. O sea, ¿por qué no dejas de esto? ¿Por qué estás afanado? No, porque si no suelto las cosas, ¿verdad? O porque soy impulsivo, o por qué hago esto en lugar de hacer aquello que Dios me está mandando. Y precisamente esta es la maravilla del Evangelio. Y este es el llamado de todos nosotros, el romper nuestros propios yo, no nos. Les cuento la otra anécdota con Enrique, mi hijo. La semana pasada estuvimos en Gracia y Verdad y llegamos nosotros, ya estaban los 4 personas que trabajan ahí con él y estaban tratando de meter un andamio en el auditorio y es un andamio motorizado, Pesa como 2 toneladas. pesa como 2 toneladas, y ellos siempre rentan uno que es un poquito más chico, pero ya lo habían vendido y entonces ya nada más tenían y estaban los muchachos metidos tratando de quitar la parte de arriba para ver si entraba. No entraba por las puertas en la altura. Y que ni nos hicieron caso ni nos saludaron, por cierto. Estaban tratando de meter aquel armatroste ahí y total de que como que se dieron por vencidos, dijeron no lo vamos a poder hacer y tenían que cambiar unas luces, las tenían que cambiar. Y entonces yo como vi que no podían, yo les dije, ¿no me hacen un café? A 2 de ellos, sí, cómo no, y nos venimos a la barra a platicar, a hacerme el café. Y entonces el todólogo ahí de la congregación, Joel, voltea y dice, estaba yo platicando con ellos y luego él nomás estaba así con un ojo sobre Enrique, mi hijo. Dijo, oiga, no, dijo el pastor ya está allá. Dice, y el pastor no acepta ninguno. Dijo, va a meter ese armatroste. Pero la cosa no era meter el armatroste, lo metieron, desarmaron lo que pusieron. Tenían que bajarlo por una rampa, porque Gracia y Verdad es por rampas, y tenían que bajarlo. Así es de que se fue no sé a dónde y consigue una tabla por dónde bajar esa cosa de 2 toneladas. Ellos 2 solos manejándolo y luego lo iban a sacar para meterlo así al pasillito. Y luego no me dejaron entrar a mí, me dijeron que no entre la pastora porque el problema no era meter el armatroste. Y entonces me quedé pensando y dijo, es que el pastor no acepta ninguno. Y en eso me quedé yo así parada. Y dije, pues es que así hemos vivido siempre. Siempre, todos mis hijos y todo así son, nomás yo no. Yo sí tengo muchos no. Y me di cuenta, en el reino, si tú vas a caminar en el reino y tú vas a hacer la justicia, no lo que tú quieres, pero si Dios te va a llamar, si justicia es que tú te dediques una tarde a enseñarle a tus hijos sobre la palabra, a jugar con tus hijos, a guiarlos, a decir, esto tiene mi hijo, yo lo tengo que sacar de esta manera, tú no puedes decir no. Y el egoísmo y todo lo que es este siglo siempre pone pretextos para el no. Pero en la justicia de Dios, tú y yo tenemos que actuar como Jesús actúa.
Si lo que tú estás buscando, quiero que veas esto, si tu carne para lo que reacciona y dice que no, es para tu seguridad, ¿verdad? Tú dices, no, yo no hago eso porque no, porque eso va contra mi seguridad. Si todos esos no, cuando Dios quiera tratar contigo, ese no está bien establecido dentro de ti, aquí es donde opera la fe para la justicia. O sea, Dios no me quiere atada a un no. Dios no me quiere atado o atada a decir, o sea, ¿cómo vamos a cambiar después de que me viene de allá? Yo dije, ¿cómo vamos a empezar a cambiar en la congregación toda una mentalidad para funcionar de una manera diferente? Y yo dije, es por fe. Esta justicia a la cual nosotros tenemos acceso solo por la fe. Echarle ganas no te mete a la justicia de Dios. Hacer tu mejor esfuerzo, tener tu mejor intención, no te hace partícipe de la justicia de Dios. Es cuando tú te diste por vencido y finalmente apelaste a Cristo y creíste en Él, que esa justicia te fue impartida gratuitamente, sin haber hecho absolutamente nada. Pero una vez que la has recibido, ahora tienes el poder de vivir en ella. Y la esencia de esa justicia es lo que dijo Jesús. Dijo, todo lo que tú quieres que los demás hagan contigo, hazlo tú por ellos. Esto es la justicia, esto es la ley, esto es los profetas. Nosotros vivimos en un mundo donde todo mundo piensa en sí mismo primero, segundo y tercero. De hecho, los sociólogos nos dicen que el típico ser humano, o sea, nosotros, dedicamos del 92 al 95% de nuestros pensamientos para pensar en nosotros mismos. O sea, el 95% del tiempo que tú estás despierto, estás pensando en ti. Esta es la esencia del pecado, ¿sí? Esto es lo que hace que el ser humano se torne malo. Y viene Cristo y nos imparte su propia justicia, pura absolutamente, ¿verdad? La cual hace que Dios nos pueda aceptar, que Dios tenga tratos con nosotros. Pero la esencia de esa justicia es que yo empiezo a pensar en que si yo no pongo el direccional, el de atrás no va a saber a dónde voy. Y que si yo no hago el alto completo, estoy arriesgándome quizá a lastimar a alguien. Entonces, esa justicia no es tanto una serie de leyes y de reglas, sino en que yo ahora volteo y veo al que está a mi alrededor. ¿Cómo le afecta esto a él? ¿De qué manera va qué impacto va a tener en esta persona? ¿Qué necesidad tiene esta otra persona? Y ahí está mi pensamiento, y ahí está mi acción. Y yo empiezo a actuar por ellos. Esta es la esencia del carácter de Dios que nos ha sido impartido a través de la fe. Y esto es donde el mundo se da cuenta que Cristo está vivo. Orando yo anoche y esta mañana al Señor, me retumbaba continuamente un versículo que está precisamente en el Evangelio de Mateo, y Jesús lo dijo así: ustedes son la luz del mundo. No dijo tú eres la luz del mundo, dijo ustedes, el conjunto de ustedes, la conexión entre ustedes, la manera en que tú y otros se conectan. Ahí es donde se ve la luz de Cristo. Y eso lo vemos nosotros en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, cuando la iglesia inicia. Dice la escritura que estaban todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, dice. Y luego dice que perseverando unánimes en cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y ellos estaban siempre viendo por la necesidad de todos los demás. Y luego dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Por qué todo el pueblo judío que no había creído en Cristo tenía en tan alta estima a estos creyentes? Porque ellos estaban practicando una justicia que los judíos jamás habían alcanzado. Porque para el judío la justicia era cumple estas reglas, y las cumplían. Dios mío de mi vida, se dedicaban a cumplir todas las reglas. Pero aquí está este grupo de gente que ha llegado a la raíz de lo que es la justicia, y es que yo ya no vivo para mí, yo estoy para todos ustedes. Y el resultado de eso fue que la gente vio a Cristo en ellos.
Eso es lo que había sido su oración. Unos capítulos antes, en Juan 17, él había orado que ellos sean uno y el mundo va a saber que yo soy real. O sea, justicia entonces no es de que yo necesito ser así, necesito ser así. Justicia es de que yo volteo y no pienso acerca de mí. Miren, estaba pensando ahorita acerca de lo de la prueba de manejo, etcétera. Hace como 15 años me citaron a un curso de manejo aquí en Parral. No sé por qué, yo ya tenía licencia y todo, y era obligatoria. Y tenía que ir. Y era en la escuela esta que está aquí en la Juan Rangel de Viesma. Y yo no fui de muy buena gana, porque pues yo ya estaba más o menos macizo, ¿verdad? Y como que van a enseñar acerca y me enseñaron y nos regañaron y las reglas y que aquí y que allá y que tienes que poner la luz y sacar la mano y hacer esto y hacer lo otro. Pero eran reglas. Nunca, o por lo menos yo no lo capté, nunca nos hicieron ver es que esto es para que tú cuides a los demás. Y eso es lo que le enseñaron a Tita en ese curso. Yo lo tuve que tomar con ella, ¿verdad? Porque pues era en video y ahí estábamos viéndolo. Dice, todas tus acciones, toda tu conciencia cuando tú vas conduciendo es que tú estés al pendiente de toda la gente que está a tu alrededor y tú gobiernas tus acciones pensando en cómo no afectarlos a ellos de una manera adversa. Esa es justicia. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros a vivir. No es para que Dios nos acepte. Si tú has creído en Cristo, Dios te aceptó. Dios te impartió su perfecta justicia. En tu boleta celestial está escrito justo. Y recuerden, justicia para Dios es ni un solo pecado. Así te tiene Dios calificado. Ya estás aceptado. Pero ahora Dios quiere enseñarte a vivir de esa manera. Porque ¿qué caso tiene que Dios me ponga justo y yo sigo viviendo tan egoístamente como siempre he vivido? Entonces no pasó nada. Pero cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien cree y nace de nuevo y aquella justicia le es impartida, empieza a cambiar completamente su funcionamiento. De eso se trata ahora tu caminar. No es que yo quiero un trabajo, no, porque yo tengo que salir adelante. Miren, esta mañana temprano estuve leyendo un libro que es la biografía de Wayne Myers, se llama Honra tu ministerio, honra tu llamado, perdón. Y él está platicando acerca de lo que a él y a su esposa los movió. Wayne tiene ahorita 98 años, Martita, su esposa, falleció hace un mes, a los 96 aproximadamente, dedicados al servicio de los santos en esta república. El testimonio de todas las iglesias a donde ellos van o iban para levantar promesas de fe es que ellos daban más de lo que dio la gente de la iglesia. O sea que ellos salían endeudados de cada viaje. ¿Me explico? Y así por el estilo. Y uno de los pastores, hablando acerca de ellos, un pastor de Dallas, menciona y dice, es que de Wayne yo aprendí que no se trata de dar para obtener, sino de obtener para poder dar. O sea, completamente diferente la mentalidad. Yo no conozco a un ser humano más justo que Wayne Myers, pero todo su esquema es hacia afuera. Yo lo he visto con 95, 96 años de edad, ya necesitando un enfermero que lo sostenga, salirse en la mañana con los vecinos. Hay un kinder que está ahí a una cuadra, a 2 casas, perdón. De esos kinderes que agarraron una casita y creció el kinder y ahora es un caos el tráfico ahí. Y lo he visto a él salirse mañana tras mañana con una caja de pan dulce y café para regalarle a los que están dirigiendo el tráfico. Y siempre con dinero en la bolsa para el teporochito y para el drogadicto. Y vente aquí para que te den algo de comer. Todos los días de su vida. Eso es justicia. Donde ya yo no domino mi vida. Donde ahora yo estoy volteando hacia afuera. Solo Cristo hace esto posible.
De otra manera, tú y yo somos presa del egoísmo. Pero tú y yo ya hemos creído en Cristo. No necesitamos seguir en el estilo de vida anterior. Nos pasó una cosa, me impactó mucho que uno de los muchachos, bueno, nosotros dirigimos a muchos jóvenes, jóvenes que están jóvenes que están empezando, y estaba el encargado de Libros Águila. En este viaje que hice me tocó vacunarme y me vacuno, y mi marido, bueno, le voy a decir aquí la verdad, yo soy 2 años mayor que él, entonces a mí sí me tocaba vacuna y a él no. Pero yo estoy mucho más correteado, ¿eh? Entonces a él no le tocaba la vacuna por la edad, a mí sí. Entonces entró mi marido a todos lados tratando de inscribirse para ver si a él también le daban la oportunidad de vacunarse, y entonces llegamos hasta con los que ponen las vacunas, y los mismos de las vacunas que eran migrantes ahí, bueno, eran de otros países, le dicen a mi marido, pues inscríbase, o sea, inscríbase. Y sí, pero es que hay un punto donde tú dices, te puedes vacunar si eres menor de 65 Mayor. años, si tienes 16 años y mayor, si tienes alguna cuestión física por la cual tú sí te debas vacunar, si tienes hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces la persona que nos estaba dijo, pues usted inscríbase. Dice, y si usted le pone lo que le pone, nosotros no checamos. O sea, nosotros no vemos, a ver, enséñeme que si es diabético o no. O sea, cuente una mentira, le dijo él. Y entonces llegamos y estábamos platicando, y usted, ¿por qué no se vacunó, pastor? Le dice el encargado de Libros Águila. Le dice, no, le dice, es que mira, aparte de que yo no tenía ninguna de esas cosas, como era para gente de 65 años, yo no le quería quitar el lugar a alguien que sí lo necesitara. Y se quedó así como, wow, ¿no? O sea, pues ya no dijo nada. A los 3 días, fue el jueves, 4 días, ¿verdad? Los 4 días, en la noche, le escribe un amigo de él de Juárez y le dice, Enrique, se abrieron 3 espacios para vacunar, pero no importa que no sean de 65 años, fueron 3 espacios que se abrieron para gente que está en educación, y yo pensé en ti y ya te inscribí. Y eran puros jóvenes, estábamos en una junta y dice, muchachos, es que yo lo acabo de ver y de vivir. O sea, Dios actúa donde hay justicia. Dios te pone en el corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. O sea, hay muchas cosas que por medio de tu relación con el Espíritu Santo tú puedes cambiar totalmente para vivir en esta dimensión sobrenatural con el favor de Dios, y por eso estamos aquí. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Es un jalón a todos nosotros, a mí. O sea, volver a creer en tanta cosa, o sea, es muy impresionante, porque somos la única respuesta, somos los instrumentos de Dios para manifestar su justicia. Pero es cuando tú digas sí, al sí que Dios te está pidiendo. Pero es que no puedo hacer esto, sí, pero Dios te lo está pidiendo y lo vas a hacer. Es que no tengo dinero, sí, pero Dios te lo está pidiendo. Y sí, y sí, y sí, y sí. Yo quería orar por ustedes, porque yo me doy cuenta como su pastor que la respuesta automática de muchos a la vida es no. De hecho, bromeo con un amigo que él siempre dice no, y eso le da chance para pensarlo, ¿verdad? Pero eso nos hace mucho daño, porque en Cristo no hay sí y no, sino todo es sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros. Entonces, ¿cómo yo voy a caminar con un Dios que siempre sí, si yo siempre soy no? Y la razón que somos no es porque estamos protegiéndonos a nosotros mismos, que no me vaya mal, que yo no pierda nada, que nadie se aproveche de mí, ¿verdad? Que nadie me saque ventaja. Y necesitamos nosotros entender que los que caminan con el Señor siempre en automático le dicen sí. ¿Sí? O sea, Tita, mi esposa, siempre me regañaba porque dice, es que yo primero digo no y luego la pienso. Yo le digo, no, yo primero digo sí y luego la pienso.
¿sí? Y de veras, mi staff le puede decir, yo no acepto que me digan que no se puede. Es que no se puede, pastor. ¿Cómo que no se va a poder? Eso aquí no sucede, averíguatelas. Y pobres, ¿verdad? Están todos sudando, ¿verdad? Pero el punto es de que yo volteo y veo un rey David, y Dios le dijo, ¿te vas a ir al palacio? Sí, Señor. ¿Vas a tocarle el arpa al rey loco? Sí, Señor. ¿Vas a salir a la batalla? Sí, Señor. Quiero que ahora tomes Jerusalén, un lugar muy difícil de conquistar. Sí, Señor. Y luego aún el día que vino el profeta con él y le dice, tú pecaste cometiendo adulterio con Betsabé y mandando matar a su marido, y él voltea y dice, sí, Señor. Nunca hubo un no. Porque David descubrió lo que tú necesitas descubrir: que Dios te ama más a ti de lo que tú te amas a ti, y de que Dios te trata mejor a ti de lo que tú te tratas a ti. Entonces deja de estorbarle con tu no, porque Él es mucho mejor en todos los sentidos para contigo de lo que tú jamás podrás ser. Y ese no es simplemente yo no confío en ti. Y el acceso a la justicia es cuando nosotros creemos. La entrada es por la fe. No hay ninguna otra manera de caminar con el Señor. ¿Asusta? Claro que. ¿Da miedo? Por supuesto que sí. Pero así caminó Jesús y así queremos caminar nosotros. Entonces yo quiero hacer una invitación tanto a quienes están aquí en el auditorio como a quienes nos están viendo por los diferentes medios electrónicos. Si tú no estás siguiendo a Jesús, si todavía no le has dicho sí a Jesús, este es el día en que lo puedes hacer. Este es el día que tú puedes hacer a un lado todas tus defensas, todas tus razones, todos tus méritos, todo lo tuyo, y venir y poner tu confianza en Él y jugártela con Él. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde te encuentres, sea en el auditorio o en tu casa o en tu oficina o en tu automóvil, y que tú le digas: Señor, yo no soy justo, yo no estoy sin pecado, todo lo contrario. Y yo no puedo presentarme ante ti como soy. Por eso este día, Señor, yo pongo mi fe en Jesucristo, en lo que Él hizo, en su muerte, en su resurrección. Hoy, Señor, yo abro mi corazón y recibo a Cristo en mi corazón, para que Cristo sea el que me justifica y Él me haga otra persona, Él me haga renacer. Hoy, este día, yo te declaro con mi boca que tú eres mi Señor, y te digo sí, y te seguiré a donde quiera que vayas, y lo que quiera que tú digas, mi respuesta es sí. Te entrego mi vida entera, Jesús. Amén.